Queremos disculparnos por el retraso, estamos esperando a que llegue la mayor cantidad de gente posible al recorrido. También disculparnos con el profesor Moreno por el poco público que va a tener al comienzo, pero queremos invitarlos ya para que se acerquen al escenario y empezar la primera presentación con el profesor Carlos Moreno de la Universidad Nacional en Bogotá. Pocos pero interesados. Sí, Vayamos a todos. ¿Sí? ¿Todas? Ah, bueno, listo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el otro tema que se quería tratar hoy pues era hablar sobre la caracterización geológica de un sistema kárstico para su conservación. Pues realmente es un tema tan amplio que obviamente trataremos de mostrar algunas cosas de los elementos netamente geológicos que serían de valor o de importancia en el sistema kárstico. Creo que con la práctica de hoy de campo pues se comprenden muchas cosas y se entiende mucha, digamos, la importancia de todos los componentes tanto biológicos y como se mencionaba ayer pues está el componente biológico, el componente hidrológico que también hace un papel, juega un papel importante en un sistema kárstico. Entonces digamos, creo que es difícil decir solamente vamos a caracterizar los elementos geológicos de la caverna. En general, entonces, podemos decir, este es un modelo de texto de todos los que existen por ahí, pues que nunca podemos dejar de olvidar que el sistema kárstico depende de todos los componentes, tanto de la dinámica del sistema agua caliza, como la morfología que se genera a través de ese proceso de disolución, el proceso estructural a través de la dinámica del tiempo. Entonces, podemos resumir que pues, es necesario entender el paisaje y el geosistema kárstico, o sea, todo lo que tiene que ver con el componente exo, por fuera del sistema, y el paisaje y geosistema kárstico endokárstico. Sería que la forma más sencilla de empezar es que los dos tenemos que trabajarlos, tenemos que trabajar el paisaje y todo el sistema como tal, como un geosistema. La palabra geosistema, digamos, es utilizada, y esto es con la ayuda de lo que ha propuesto la Sociedad Espeleológica Italiana, que tiene una cantidad de metodologías y formas para estudiar las cavernas, y pues obviamente eso nos ha servido como una guía para tratar de establecer esos planes. Sigamos, la siguiente. Por sistema kárstico se entiende comúnmente un conjunto de formas superficiales y subterráneas formadas por procesos de disolución. Esa es la teoría general que incluye básicamente todos los procesos y que a su vez permite que el drenaje de las aguas de una determinada área pues básicamente nos ayude a generar hacia las urgencias kársticas todo un sistema. Se trata de un tipo de, digamos, de sistema hidrogeológico, porque pues ese es otro componente que a veces casi nunca se habla cuando hablamos de las cavernas. La hidrogeología juega un papel fundamental, el comportamiento de las aguas subterráneas, y obviamente dependiendo del sistema, diferente obviamente al sistema hidrogeológico de rocas sedimentarias clásticas, donde es un nivel acuífero, un nivel léntico, en fin, todo lo que tiene que ver con la capa sello, pero es otro tipo de sistema. Entonces nunca podemos separarnos del sistema hidrogeológico como una componente importante en la escorrentía, obviamente, dominante. Y por último, otra parte es la estructura del sistema kárstico, que depende de múltiples factores. Se puede resumir que uno tiene que empezar a diferenciar elementos que sean pasivos, que serían las características geológicas. Se refiere como pasivo porque son las que menos se mueven en el sistema, y activos son las condiciones ambientales que estén en todo el sistema. O sea, la roca, en este caso, para hablar de la región, pues el macizo de aquí es muy pasivo, es un macizo homogéneo, pues no totalmente, pero que tiene un comportamiento muy igual, a diferencia de otras cavernas como en Santander, donde tenemos calizas masivas, margas, arcillolitas calcáreas, en fin, una gran variedad de elementos en general. Entonces, empecemos como por mirar la estructura como del sistema kárstico. Tendríamos que tener siempre claro las características y orientación de las discontinuidades que encontremos, según sea el sistema. En el caso de rocas calcáreas estratificadas diferentes a las de acá, pues tenemos que identificar las superficies de estratificación, el fracturamiento, diaclasas, fallas y foliaciones.
Ya lo vimos hoy, por lo menos en la caverna, o en todo este sistema de acá, de la región, pues el fallamiento es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la segunda etapa, que es la etapa de reconstrucción, de formación de todos esos espeleotemas y la ornamentación de la caverna. La disposición macroestructural, que tiene que ver si estamos hablando de una estructura tabular o boquinal o plegada, que hemos visto acá. Pues a pesar de que es un macizo duro, hay bastante plegamiento en las rocas metamórficas, como nos lo mostraron esta mañana, y que obviamente tiene una importancia. Sin embargo, toda la secuencia aquí en Río Claro es una secuencia muy tabular también, de grandes capas masivas, que obviamente tiene una importancia grande en el sistema. Y luego el tipo de alimentación y circulación hídrica, pues todos los tipos de agua que se tienen, locales, difusas, hipogénica, por erosión libre o erosión confinada. Los que recuerdan la caverna hoy, pues teníamos que en principio teníamos erosión libre, porque es un cauce que va por todo el canal, en otras partes está más estrecho, donde se generaría presión confinada, seguramente cuando el caudal es bastante alto, y que obviamente eso genera una dinámica mayor. Entonces serían esos elementos desde el punto de vista de la estructura. Las discontinuidades presentes en un macizo pueden ser de tres tipos. Ya mencionamos la estratificación, la fracturación y la foliación, que tendríamos que mirarlo desde el contexto biológico, en qué tipo de roca se está desarrollando ese tipo de sistemas kársticos como tal, y pues bueno, hay que hacer ese análisis de cada uno de ellos en general con la cartografía. Algunos ejemplos, pues digamos en rocas de secuencias calcáreas bien estratificadas, donde esas zonas de discontinuidad nos va a permitir la infiltración y el paso, dependiendo de que estén bien estratificadas o exista algún tipo de plegamiento. Obviamente se facilita el fracturamiento, el rompimiento de las capas, para que se facilite la infiltración del agua. En algunos casos, pues la inclinación de los estratos pues, va a tener una gran influencia en la estructura de la cueva, en las zonas badosas y en las zonas donde la estructura les va a facilitar la disolución, ya sea paralelo a la estratificación o transversal a la estratificación, asociado a los fracturamientos y a la foliación. Simplemente algunos ejemplos, en el cual aquí tenemos zonas de surgencias en medios calcáreos que están orientados paralelos a la estratificación de este macizo, y también pues puede estar asociado a fracturamiento vertical en algunos casos. Entonces todos estos son puntos de un sistema kárstico italiano que nos sirve de ejemplo para mirar ese tipo de surgencias, como la que veíamos hoy del manantial, que no sé si alguien se dio cuenta, la surgencia del manantial es que fractura o es disolución. Es una pregunta muy interesante. La salida de hoy se hizo a través de una fractura o a través de disolución de carbonato. Ahora lo veremos un poquito más adelante. La siguiente. Entonces, pues ese tema de la estructura, también hablábamos ayer un poco de eso. Es muy importante entender el macizo rocoso en el cual está desarrollando el sistema kárstico. Traigo colaciones del Peñol, porque el Peñol es un anticlinorio grandísimo en rocas calcáreas donde el sistema está altamente fracturado, y pues digamos tenemos fracturas escalonadas, diferentes tipos de fallas, diferentes tipos de venas, estilolitos y todo el tipo de deformación en un elemento compresivo como este, en el cual tendríamos un intenso fracturamiento en ese sistema. Aquí pues no hay tanto plegamiento, no estructural tan grande, a pesar de que hay bastantes pliegues. Así es. Y obviamente eso tiene que ver con la generación de la caverna. En este modelo pues podemos ver lo que es el desarrollo inicial del proceso del carcavamiento o de la disolución en las calizas. Esto es tomado de la Sociedad Italiana de Espeleología, que nos tienen a través de ejemplos, bueno, cómo se genera el estado inicial de fracturación de una caverna. En la parte inicial pues se tiene una fractura y una alta permeabilidad, en la cual se generan esas disoluciones más anchas en algunas partes, más angostas, cuando hay presión confinada o cuando hay compresión libre o disolución libre, pues vamos a tener entonces, dependiendo de la competencia, el fracturamiento o lo que se llama el lapiaz o la apertura de la caverna. Yo creo que hoy quedó un poquito claro que la primera etapa de la caverna es muy amplia, luego viene el salón grande de la parte intermedia y luego pasamos a una sección bastante estrecha, digamos así, en el cual recordemos que se hacían cruces en ángulos más o menos de 90 grados, que implicaría un patrón de fracturamiento y obviamente asociado a eso la disolución. Eso es lo que se representa más o menos en estos modelos, que va a depender del fracturamiento que tiene el macizo rocoso
la capacidad del agua de disolver e ir agrandando cada uno de esos espacios. Y en algunos casos pues van a quedar rellenos también pues de diferentes materiales. Pues para el caso especial de esta caverna que visitamos hoy vemos que hay bastante sedimento, gravas, arenas que son transportadas, además de los demás desechos orgánicos que se generan. Pero de todas maneras el arrastre de madera y todo esto ayuda a que esos taponamientos faciliten la sedimentación, por ejemplo, de material granular que llega a la caverna. Entonces, mirando el componente que en mi opinión es el más importante, es la estructura general del macizo, podemos pasar a mirar el paisaje y el sistema kárstico. Este es un ejemplo de unas sucesiones de dolinas que están en el paisaje, en una región pues poco cultivada, y que pues comenzaría uno a mirar ese paisaje de esa manera. Esto pues tiene una gran cantidad de componentes. Yo solamente pues voy a hacer énfasis en la primera parte, que sería entender el paisaje kárstico, y se consideran solamente dos porciones: el paisaje kárstico, en el cual pues hay que mirar básicamente todo el concepto de paisaje. ¿Cómo lo miraremos? Es básicamente el paisaje exokárstico, reconocer entonces, por ejemplo, de una manera subjetiva cómo es básicamente los escenarios que rodean el panorama, o básicamente también que lo llamamos panorama. Es más, pues digamos, casi siempre uno cuando sale de paseo, de práctica, pues lo que busca es mirar el paisaje, mirar los perfiles, tratar de entender en qué ambiente geológico nos podemos encontrar, y obviamente eso es lo que facilita la descripción del paisaje exokárstico, que es particular para cada uno. Podríamos decir que según la geografía física, pues los escenarios es básicamente asociado a lo que es el sustrato geológico, incluir las formas del relieve, determinar el tipo de suelo, el agua, el comportamiento de la vegetación y el comportamiento pues de la fauna en general de toda la zona. Obviamente cada región kárstica tiene un paisaje diferente, un paisaje que se asocia a la evolución y a la composición del macizo rocoso. Incluso pues elementos introducidos por el hombre, como por ejemplo la construcción de los senderos, las vías, los accesos, y obviamente que tiene que ver con la relación entre el hombre y el medio ambiente. ¿Qué pasa en los ambientes kársticos? Hoy en día el desarrollo de sitios como estos, por ejemplo, hacen que se modifique el paisaje, que se intervenga de cierta manera, y pues son elementos importantes asociados al paisaje. La siguiente. Luego el segundo punto sería el criptopaisaje, el paisaje interno, o sea, el paisaje endokárstico como tal, y sería pues básicamente los elementos que están asociados a la generación de ese criptopaisaje. ¿Cuáles podrían ser? Pues básicamente una interacción entre litosfera y atmósfera e hidrosfera, es decir, el comportamiento del agua en todo el sistema, el comportamiento del aire, pues obviamente asociado al ingreso de aire para que se genere la precipitación del carbonato y nos dé un criptopaisaje como el que veíamos hoy, pues un buen desarrollo de espeleotemas y de formas relacionadas. Y básicamente entonces podemos decir que de manera, digamos, figurada, el criptopaisaje sería el 2, y es decir, podemos hablar de un paisaje oculto con procesol, que eso tiene una incidencia en el desarrollo de las formas, básicamente dependiendo de pues, el tipo de exploración que se haga en la caverna. Así es. El paisaje externo, pues hay muchos elementos. Por ejemplo, este es un valle kárstico como tal, en el cual se tienen dolinas y se tienen procesos de disolución asociados a eso. Ahí entraría el componente geológico como tal, en el cual lo que se busca es determinar qué elementos hay, las formas del relieve, la hidrografía, el clima, la vegetación y la fauna, que son las estructuras que nos van a ayudar a identificar el paisaje. Así que, en general, pues todo esto nos va a llevar a fijarnos o a desarrollar ya digamos, las características propias del ambiente kárstico. Uno de los más importantes que están ahí es la ausencia o escasez de un componente de hidrografía superficial. Porque sabemos que todos los cuerpos de agua en el ambiente kárstico casi siempre se infiltran. Van a terminar asociados a las dolinas, a los porches, a los polos, o simplemente por la infiltración que se genera. Entonces, un llamado de atención cuando uno está haciendo un trabajo en un área es: si hay ausencia de drenaje, ausencia de cuerpos de agua, es porque se está infiltrando, o simplemente pues, el sistema nos puede pues, indicar que seguramente estemos en un ambiente calcáreo, porque es la principal característica, pérdida de agua por infiltración que hace parte del sistema subterráneo. La presencia de
de las formas kársticas típicas, como son los valles cerrados o normalmente provistos de masa de aguas. Eso es como un elemento importante. Valles secos que no tienen agua. Esta mañana entramos a la caverna por un valle seco. Estamos en un periodo de verano y obviamente gran parte del agua se infiltra y el agua que cae se infiltra o no ha caído lo suficiente. Entonces esos son elementos importantes en la generación de esos componentes geológicos. Y por último ya sería la presencia de las aberturas naturales que permiten acceder a las cavernas. Entonces todo eso es el desarrollo del modelo geológico de las cavernas, que lo podemos interpretar de esta manera, en el cual pues son los componentes fundamentales que yo tengo que identificar o que se tienen que identificar para determinar ese paisaje: la presencia del agua, el carbonato, del ion, y que obviamente el CO2, que hace parte del sistema, para decir básicamente que una caverna es como una caja negra, ¿cierto? Es una caja en la cual podemos encontrar una cantidad de sorpresas asociados a estos elementos. Todos ellos tienen que jugar una parte importante dentro del sistema: el aire, la caliza, la cavidad, el CaCO3, el carbonato, el dióxido de carbono, para que el sistema funcione. Cuando falla uno de ellos o está en menor intensidad, pues el desarrollo kárstico es mayor o menor según sea el sistema. Entonces eso sería pues importante ver, o mejor dicho, tener presente que no podemos dejar de considerar los tres ambientes al tiempo. La percepción del proceso kárstico, por ejemplo, aquí tenemos la entrada de algunas cavidades en la cual pues la pérdida de agua, la falta del sistema de drenaje nos ayuda a encontrar el sistema o a definirlo como tal. Eso nos da entonces que podemos encontrar sistemas kársticos en estos tipos: calizas, en sal gema, en yeso, en dolomías o quartz, en arenas cuarcíticas también. Y cada uno pues requiere básicamente diferentes tipos de análisis o diferentes tipos de caracterizaciones geológicas. Todos ellos están asociados a la presencia del componente tectónico. Aquí tenemos en una zona glaciar la presencia de dolinas. En los ambientes glaciares, que son más escasos, también hay presencia de disolución. En Colombia el caso más particular está en la Sierra Nevada del Cocuy, donde tenemos areniscas calcáreas, elementos estructurales y también la presencia de paisaje kárstico en la realidad. Igual pasa en Boyacá tenemos unos paisajes kársticos asociados a esas areniscas de la formación naciente. Este es un ejemplo italiano en el cual pues se tiene un macizo rocoso calcáreo que generalmente está cubierto de nieve, y obviamente el proceso de disolución está más afectado por la infiltración del agua, la gelifracción, el rompimiento de los bloques, y obviamente la disolución del carbonato es mucho más lento el proceso para generar ese tipo de paisajes kársticos. Entonces, no solamente pues en condiciones de glaciares el desarrollo de cavernas es más difícil, es más lento ese proceso en general. Así el proceso de la espeleogénesis asociado a los diferentes tipos de materiales. Este no se ve muy bien, pero es la relación en la estratificación de macizos calcáreos, en el cual se generan los manantiales o la disolución a través de los interestratos o entre la foliación o la estratificación de cada uno de esos elementos. Entonces, ¿cuáles serían esos criterios que tenemos que tener en cuenta? Podríamos hacer como un resumen para poder identificar, para ver el paisaje 1, es decir, el paisaje exokárstico. Podemos decir que tenemos que tener muy claro la litología de las rocas solubles, la región tectónica en la cual se encuentran o se integran, que es lo que casi uno siempre hace con la fotointerpretación, entender el componente estructural para poder ver cómo es el proceso de orientación, de disolución, porque eso tiene que ver con el componente endokárstico. Hoy en día muchas de las técnicas que se están usando es, antes de entrar a un sistema kárstico, hay que hacer un poquito de geofísica. La geofísica nos ayuda hoy mucho para hacer, por ejemplo, tomografía, en la cual se puede identificar los espacios vacíos. Se han hecho algunos ensayos y pues funciona bastante bien con esa técnica para poder seguir el componente tanto tectónico en el interior, especialmente en zonas donde es un ambiente kárstico, no hay ingreso fácil a cavernas, pero que se pueden detectar en el interior. Entonces son herramientas que ayudan. Y las combinaciones en el tiempo y en el espacio de las formas que resultan de los diversos procesos. Por último serían
determinar los ambientes y la región climática en la que se encuentran, porque eso depende también del grado de disolución que se pueda presentar. El segundo caso sería para identificar los componentes litológicos, por ejemplo, karst en calizas, karst en dolomías, karst en yesos, karst en el tipo alpino, por ejemplo, que son las cadenas caledonianas y hercínicas, donde pues hay gran aparición de este tipo de material calcáreo. En el caso del karst puro, tectokarst, asociados básicamente a sistemas tectónicos, el fluviokarst, producido básicamente por solo disolución fluvial, en el cual el agua es el único componente o el componente más importante para la disolución, el karst periglaciar, los karst marinos y los karst litorales en general. Y también pues en algunos casos se puede ver karst de alta latitud, que es lo que hablábamos ahora de los karst en ambientes glaciares, en el cual la disolución es más lenta y el proceso pues no desarrolla tantos sistemas kársticos. Y el de latitudes medias, el de los desiertos, y el karst subrecal húmedo como el nuestro, en el cual pues el proceso de disolución es mayor en general. Bueno, algunos ejemplos del karst puro serían calizas de tipo alpino como estas, que en el cual tenemos una gran paisaje exocárstico. Ahí tenemos pues presencia de dolinas, que es lo principal, pérdida de corrientes de agua. La siguiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de karst, que es fácil de identificarlos y observarlos en el paisaje. Y ya para el componente endokárstico como tal, pues tendríamos entonces pues todos los componentes que estarían incluidos en una caverna como tal, la presencia de la zona padosa, las galerías, la sala, o los diferentes canales, y por último en la parte más baja generalmente los conductos de las aguas o de las corrientes subterráneas, como el caso que vimos hoy, donde pues básicamente todo está asociado a una corriente fluvial. Entonces, en conclusión podemos decir que no podemos dejar de considerar que los sistemas kársticos debemos considerarlos siempre como un geosistema, en el cual cada uno de los componentes influye de alguna manera para poder entender el sistema. O sea, podemos decir que hay una interrelación entre cada uno de ellos, y antes de emprender un estudio kárstico debemos tener por lo menos el conocimiento generalizado en la zona de cómo se comporta pues, el componente litosférico, tectónico, global, la hidrosfera, el componente de la acción de las corrientes de aire, las condiciones climáticas como tal, la parte de la biosfera, cómo funciona. O sea que podemos considerar que el análisis de un sistema kárstico, para llegar a esa caracterización, hay que tener en cuenta todo el comportamiento de cada uno de ellos en el sistema. Bien, sigamos. Por ejemplo, en el caso del peñol, el peñol es algo parecido a esto. Este es un den en el cual podemos ver una estructura de plegamiento, en el cual hay una megaestructura de tipo anticlinal en la formación rosa blanca, en el cual tenemos diferentes ambientes, en el cual se puede ver pues la porosidad del sistema kárstico, el fracturamiento, la estructura en general, y con base en eso pues uno puede planear el análisis estructural de las características que puede tener cada uno de sus sistemas, es decir, no olvidar el componente morfoestructural grande asociado a todo el sistema. La siguiente. Y bueno, pues ya viene el análisis detallado de lo que sería el sistema kárstico. Poder, cada vez que se hace una exploración, es esto lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Una caja negra en la cual tenemos que estudiar todos los componentes para saber realmente cuál es la salida final que se tiene para encontrar ese tipo de sistemas, con todos los componentes ahí mezclados de una u otra manera para poder llegar a tener un modelo del sistema kárstico. Y obviamente el otro componente fundamental, el agua del sistema hídrico como tal que exista, es la principal cinta transportadora de material, aguas ácidas básicas, contaminadas o no contaminadas, que transportan, que disuelven la roca para generar el sistema como tal. Entonces ese es el último componente del flujo de agua que tiene que ser analizado detalladamente. Así. Bueno, ahí está la siguiente. Entonces, en particular podemos decir que los fundamentos de la modelización de un sistema kárstico como tal lo podemos resumir en general como un conjunto de elementos que hay que definir con previo o con antelación, o sea, la estructura, la roca, las fallas, en fin, todos los componentes que uno
pueda determinar, el entorno caracterizado por los procesos que influyen sobre el sistema, los flujos, o sea, cuál es el flujo de agua en general, o a veces pueden existir otro tipo de compuestos asociados al sistema, y cómo esa entidad está en una continua evolución, cuál ha sido esa dinámica del sistema. Esto pues básicamente, digamos, se puede decir que uno los puede llevar en el mismo orden, pero obviamente depende de la información que se tenga, se puede desarrollar o no ese modelo. Así es. Esta es una fase un poquito más compleja, en la cual estarían todos los procesos que pueden incidir en el análisis de un sistema kárstico como tal. Entonces, digamos, todos o no pueden estar asociados al sistema. Pues de manera generalizada, esto es propuesto por los italianos, donde uno debe tener en cuenta cada uno de esos componentes cuando uno piensa desarrollar el estudio de un sistema kárstico: la lluvia, la evapotranspiración, la infiltración en el suelo, la acidificación, la infiltración difusa o la infiltración puntual a través de los canales, de los poros, de todo el sistema, almacenamiento en conductos, almacenamiento en bloques, pérdida de masa por la disolución, en fin, todo un sistema, simplemente pues a manera de ejemplo de lo que se hace o se debe hacer para la caracterización de todos los componentes que inciden en un sistema kárstico. Y pues la fase estructural, pues ya lo mencionamos, pero de todas maneras es tener claro todos los componentes para llegar a una caracterización de los materiales. Vamos a avanzar esto un poquito rápido para simplemente listar, ahí está listado todos los elementos que influyen en el análisis del sistema kárstico como tal. Y la fase pues sería la interacción en cada uno de esos componentes. La interfase roca-aire, roca-agua y agua-aire para mirar cómo funciona. Así es. Bueno, ahí ellos presentan algunas dinámicas importantes en el cual el sistema kárstico influye. Por ejemplo, aquí estaríamos en la relación canteras, minería y residuos asociados a todos los sistemas que confluyen en el sistema kárstico como tal. Habría otro donde habría contaminación de acuíferos, como en el caso de aquí también, en el cual por el manejo de las aguas también se contaminan. Otros donde pues hay presencia dinámica de la fauna hipogea como tal, que también pues aquí funciona por la presencia de los guácharos y su influencia, y la disolución de la caliza, precipitación de carbonato cálcico, como lo vimos en el sistema. Entonces esas interfaces para cada uno se puede aplicar. Bueno, ahí está, digamos, la suma de todos los fenómenos que influyen en ese sistema. Así es. La pérdida de masa pues está asociado a la disolución como tal, que pues en la medida que las cavernas tengan salones grandes, se presente, por ejemplo, caída de bloques o de eventos tectónicos, y puede llegar hasta colapso. Tenemos el ejemplo en Santander de algunas cavernas, como la caverna de Páramo, que está, la ciudad está sobre la caverna, en espesores pues, realmente, digamos, críticos que puedan generar algún tipo de actividades. Entonces la pérdida de masa es un elemento importante también. El comportamiento del suelo en las regiones kársticas, la siguiente, y bueno, las diferentes formas resultantes que serían fluviocársticas. Digamos que ahí está todo el proceso de todos los elementos para analizar. Este es un tema pues bastante amplio, porque para cada uno de ellos habría que hacer los diferentes análisis. Bueno, por último quedaría ya, digamos, la fase C de los flujos y los ciclos que se generan. ¿Con qué tiene, digamos, cuál es el elemento de ese tipo? Las corrientes fluviales como tal es el principal ciclo de flujos en un sistema kárstico como este. Veíamos, por ejemplo, que los tamaños de las galerías y principalmente de las galerías en la caverna dependen del caudal, de la cantidad de agua que pasa. Entonces, en el caso de las regiones como las nuestras, donde tenemos un periodo de aguas altas y de aguas bajas, la influencia de los flujos nos genera una ciclicidad en el proceso. La caverna de hoy, por ejemplo, pues en época de aguas altas pues es imposible poderla circular, porque sería, pues, además de peligroso, pues imposible de caminarla o de entrar en ella, y en niveles de aguas altas pues se facilita el proceso. Entonces vendría el ciclo del agua, que pues todos lo conocemos y bueno, se puede hablar mucho del sistema, y obviamente el flujo del agua pues va a dar como origen a las formas directas dentro de las cavernas. Así es, hacemos por ahí.
Bueno, viene el componente del agua como un trazador, los análisis que se pueden hacer y pues las diferentes fases evolutivas. La fase preorogénica, la fase orogénica, la fase dafogénica y la fase antrópica, con las modificaciones finales causadas por el hombre. Y pues obviamente uno puede hacer un análisis de todo eso, que es pues como vimos hoy, aquí han trabajado ya toda la evolución del macizo, la edad, los levantamientos, la fase orogénica, la fase preorogénica, la modificación de los últimos periodos para generar los suelos y las variaciones climáticas que obviamente influyen en todo el sistema. Así que, y bueno, después viene una cantidad de modelos hechos por ellos donde nos muestra la evolución. Eso que vamos a pasar rápido para y bueno, el siguiente. Y bueno, ya vamos a dejar hasta ahí porque básicamente ya viene un recuento de todas las características. Pero creo que esos temas ya los hemos visto acá en la característica.